Spanish earth is dry and hard, and the faces of the men who work that earth are hard and dried from the sun. This worthless land with water will yield much. For 50 years we've wanted to irrigate, but they held us back. Now we will bring water to it to raise food for the defenders of Madrid. La templada voz de Hemingway comentaba así en 1937 el retrato que el holandés Joris Ivens hacía de los campesinos de Fuentidueña del Tajo, un pueblo de la carretera de Valencia que suponía para los republicanos un enclave estratégico para la defensa de Madrid. Georges-Henri Anton Ivens nació el 18 de noviembre de 1898 en la ciudad holandesa de Nimega, donde su padre era mercader de aparatos fotográficos. El oficio de su progenitor lo vinculó desde edad temprana con el mundo de la imagen. Ivens was already a filmmaker when he was 11 years old. His father was an entrepreneur. He had a photo shop, so he was always surrounded by photo cameras. And once he saw in this photo shop a film camera, and he used this for this juvenile film. That's why Joris Ivens, as a small child, already was able to make a film with the whole family participating in it. The film is about Indians and cowboys. Ivens decía que nunca tuvo vocación de comerciante, que nunca tuvo ganas de vender. Tras ser alumno del Instituto Municipal en su ciudad natal, se entrena como oficial de artillería. Estudia economía en Rotterdam, donde llega a convertirse en el líder de los estudiantes. Los siguientes 3 años de su vida se especializa en técnica fotográfica en Berlín y trabaja como aprendiz en varios laboratorios, así como en el estudio fotográfico de su padre. En 1927 funda junto a sus compañeros de estudio la Film Liga, con la que pretenden crear un cine diferente. Proyectan películas de directores soviéticos y de otros cineastas independientes y plantean la necesidad de transformar la manera de hacer cine. And he also went to Berlin a couple of years, where he also met a lot of influential artists and filmmakers of those days, and that's how he became more and more interested in making films. Fell in love with a well-known German photographer, Germaine Krull. So Joris and Germaine Krull went to Amsterdam in 1927, and they both started an innovative way of photographing and filmmaking. Ivens decía que en la música hay que entender el significado de la armonía entre las notas y que en una película hay que conocer la armonía entre los movimientos. Para ello pensó en un puente y en los barcos que constantemente pasan por debajo de él. The bridge, about the Hefbrug, as we say, the lift bridge in Rotterdam. It was the perfect way to show all these new miracles of technologies in those days. By this transformation, this industrialization, Joris had this illusion, or maybe the hope, at the same time, simultaneous, also a social change could be. No, what I mean is, ho, 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 look at the bunny. Para el holandés, Hollywood era como un extraño imperio, una serie sin fin de falsas ilusiones. He got his first commissions from the trade union to make a social documentary. So then he found out that documentary was the best way for him to express himself. Incitado por su conciencia social, deja atrás el esteticismo y comienza a realizar películas políticamente comprometidas en medio de la crisis económica del principio de la década de los años 30 del siglo pasado. En Komsomol, de 1932, Nieuwe Grondem, de 1933 y Borinage, de 1934, refleja las condiciones de vida de la clase obrera europea de la época. Tras realizar esta última película, viaja a la Unión Soviética. He went to Russia because he met these Russian directors
became very interested in communism and in this socialist politics, because he thought it was very beautiful how all the people worked together for a better country. So he thought that if I can't get commissions in Holland, I should make a film in the Soviet Union. And then he found out that it was really hard to make a film in the Soviet Union. He didn't feel well in the Soviet Union. He was sick, he was in the hospital, and he got the opportunity to go to America. La Guerra Civil Española estalló cuando Joris Ivens se encontraba en Nueva York. Vivía en Greenwich Village, barrio de la Bohemia estadounidense. Allí conoció a John Dos Passos y de sus conversaciones surgió una sinopsis para un documental que no lograron llevar a cabo por sus connotaciones anti-hollywoodienses. Junto a Lillian Hellman, Ernest Hemingway, Robert Flaherty y John Dos Passos, crea la productora Contemporary Historians, con el objetivo de realizar una película sobre la lucha de la República Española contra el alzamiento militar y mostrarla en los países que abogaron por la no intervención para intentar conseguir que apoyaran la causa republicana. El resultado fue Tierra de España. En 1936, el pueblo español ha vencido en las elecciones y ha instalado la República. La clase obrero que tomaron control, pusieron 200 escuelas en el primer año, creo, y hacía cosas que podemos hacer propaganda. Pero en este acontecimiento, la reacción mundial han hecho una antirrevolución contra la República Española. Cuando estalló la Guerra Civil Española, Joris Ivens estaba en Estados Unidos. Enseguida se movilizó ante este drama político y con el apoyo, buscó el apoyo de una serie de escritores e intelectuales. Llegaron a Fuentidueña, un pueblo a unos 70 kilómetros de Madrid, en la carretera de Valencia, en una comarca agrícola que basaba su producción en el trigo y en la cría de mulas. Gentes del pueblo les ayudaron a filmar los exteriores y a organizar a los vecinos para ciertas dramatizaciones. Mientras mantenían su residencia en Fuentidueña, se dirigían a Madrid para filmar su supervivencia y los bombardeos que sufría la población. Rodaron las luchas sangrientas en la ciudad universitaria y eligieron a un combatiente natural de Fuentidueña como protagonista del filme, acercando así los espectadores a las vicisitudes del conflicto. Documentary about it, so Film Historians Incorporated was founded in September 1936, and the girlfriend of Joris, Helen van Dongen, compiled a film, Spain in the Fight for Freedom, based on newsreel. Entonces decidieron que lo que había que hacer era ir a España y rodar material fresco, específicamente para un proyecto nuevo, ¿no? There are two main objects. The first one is for direct support, to get as much money, to get as much ambulances for the front, and to change the policy of the American public, of course, at first the American audience, and then afterwards the American government. Al fin de comprobar lo que habían realizado, una parte del material rodado fue llevado por Ivens a París, donde se encontró con Hemingway. Joris Ivens viajó a París. En París entró en contacto con Buñuel, porque Buñuel trabajaba en la embajada española de la República Española en París para dar los visados y, en fin, los contactos, etcétera. Y fue Ivens a Valencia. John Fano and Joris Ivens went to Valencia, and there they spoke with some officials of the Ministry of Propaganda, the Ministry of Interior Affairs, etc. But he didn't get much support from these people. He also talked with guys from the Soviet Union. So they discussed what could be the best way to present what was happening in Spain. Y enseguida se dio cuenta de que el proyecto que llevaban a la cabeza era disparatado. So this was a complete feature film, needed actors. So it was the idea to go to a village and to show the old Spain compared to new Spain. But Joris
immediately found out it was a ridiculous idea to make a feature film in wartime. In Valencia they told him to go to Madrid and film the defense of Madrid. Dos Passos vivió una experiencia lamentable y es que Robles, su traductor, fue asesinado por los comunistas. Todo esto le enfureció y abandonó el proyecto, se marchó de España. Dos Passos only stayed in Spain for 4 weeks and he joined the crew, the film crew, for only 5 days. When the public could notice that there was even criticism inside the film crew, the production committee, then of course this was ruined. It ruined the campaign to promote this film. Cuando en mayo de 1937 finalizó el rodaje, todo el material se mandó a Nueva York, donde Helen Van Doggen e Ivens montaron la película. Con ella se trataba de demostrar que la lucha de los republicanos era justa, legítima y que además requería de ayuda. Obispos, militares, terratenientes, banqueros que esperan no encontrar prácticamente resistencia en el país. Era un régimen militar, es decir, en la onda de lo que está, de esa mancha de aceite que se estaba extendiendo por toda Europa, que era la del fascismo, y que no querían que llegara un régimen militar, es decir, en la onda de lo que está, de esa mancha de aceite que se estaba extendiendo por toda Europa, que era la del fascismo. Espontáneamente, de golpe, sin ninguna comunicación mutua, sin ningún arreglo, sin la convocatoria, surgieron de 54 países voluntarios para ir a pelear en España por la República. El dilema guerra-revolución lo había solucionado Franco, fusilando a socialistas, a comunistas, a anarquistas, a republicanos y a todos los que se opusieron a su alzamiento. Los había igualado ante los piquetes de ejecución en las cunetas de no importa qué lugar de España. La clave de la derrota del ejército republicano fue su falta de unidad. Tras haber presenciado la guerra española, Ivens permaneció firme en sus peticiones, frío en sus análisis y mantuvo su objetivo cada vez más claramente definido. De esta manera, partió junto a Hemingway con la intención de realizar una gira por Estados Unidos para recaudar dinero para comprar ambulancias y enviarlas a la República Española. Hemingway was already involved in the Republican cause. He already decided to raise money and he told the press that he wanted to go to Spain. Some say that it's because of his creative crisis, that he wasn't capable of writing a good novel, that he needed a good subject and that he used more or less this tragedy, this conflict to make this novel. When Hemingway and Ivens met, from the start, I think a very good relationship. We were obsessed by Indians and cowboys. El esquema argumental tuvo la virtud de satisfacer a los comunistas y a los anarquistas. Las simpatías de Ivens estaban con los comunistas, pero la estructura de la película permitía ligar la guerra en el frente, el combate en el frente, con la retaguardia campesina, con la reforma agraria, con las cooperativas agrarias, que era un tema caro a los anarquistas. Hemingway already had this experience in the First World War, but he also could protect Joris and had some advices to keep a safe situation even when it was very dangerous. Julián ha cedido conductor porque Julián es de origen campesino, de fuente dueña de Tajo, y eso permite enlazar la guerra, el combate militar en el frente, con los suministros alimenticios que alimentan y permiten que sobrevivan los soldados que combaten. Then you see at the end of the film this hope that because of these victories at these two front sides surrounding Madrid, there was hope that this war, the civil war, could be won. En Jarama, como digo, el mundo entero fue extrañado de que el mejor ejército del mundo fue parado por unos civiles, hasta ellos los llamaban civiles con fusiles. Hemingway escribió un texto, aparentemente este primer texto era muy farragoso, y en sus memorias Ivens dice que le hizo cortar muchas cosas porque era muy redundante y muy retórico. La sonorización se hizo en parte con la discoteca que tenía John Dos Passos, muy buena, y por ejemplo hay una cosa que hoy día canta mucho,
en fin, que es llamativa también, y es que hay un fondo de sardana, que es el baile típico catalán, ¿no? Que no viene a cuento, porque esto no pasa en Cataluña, ¿no? Y cuando Buñuel, que Buñuel desde la embajada en París supervisaba el material que se rodaba para la República, cuando lo vio, pues se cabreó bastante, ¿no? Una de las proyecciones se realizó en casa de Frederick Mark, en Los Ángeles, donde asistieron entre otros Ernest Lubitsch, Fritz Lang, Kim Vidor, Lewis Milestone, Robert Montgomery y Errol Flynn. Ese día se recaudaron $17.000. Allí Ivens comentó que muchos hombres heridos en combate se suicidaban a causa del dolor de sus heridas. Otros pedían a unos compañeros que les pegasen un tiro. Fue entonces cuando Hemingway propuso la compra de ambulancias como parte de una ayuda fundamental para los combatientes de la República. Se estrenó comercialmente en Los Ángeles, pero la distribuyó una productora vinculada al Partido Comunista, que era Prometheus Film. En el extranjero se convirtió en una pieza de prestigio, pero repito que el cine documental nunca ha sido un cine muy influyente desde el punto de vista del glamour para las grandes multitudes, ¿no? Fue lo que determinó al gobierno republicano a producir la película Espoir, Sierra de Teruel de Malraux, porque era una película de ficción, con actores y con un argumento, y por tanto tenía más capacidad, más potencialidad para seducir al público, ¿no? Pero bueno, ya llegó tarde, porque cuando Malraux estaba rodando en Barcelona, ya aún le quedaban 11 secuencias por rodar, y estaban entrando las tropas de Franco. Una película documental de 52 minutos, pues tiene muy poco glamuroso, tiene muy poca garra para el público, ¿no? Por tanto, lo que ocurre con la propaganda política muchas veces es que convence a los ya convencidos. There were some documentaries that were shown in the United States. Yes, those films had an impact on the Americans. But what had an even greater impact on the Americans was the fact that the committee that chose whoever would go to Spain picked volunteers from all the states of the United States. La industria del cine americano, paradójicamente, la cúpula eran judíos, por lo tanto tenían que ser antifascistas. Pero entre la condición judía entraba en colisión con los distintos reflejos conservadores de ayudar a los conservadores, porque pocas aventuras, ¿no? La Paramount consideró hacer la distribución mundial de Tierra sin Pan, pero no se atrevió por miedo a perder los permisos de importación del lado franquista. La retirada de las brigadas internacionales y la no entrega, la situación, por ejemplo, de todo el material que la República había comprado y que estaba retenido en la frontera francesa, impidió, por ejemplo, es decir, que la defensa de Cataluña se hiciera con un volumen de armamento, es decir, capaz de enfrentarse a las unidades franquistas. Los que volvieron a Estados Unidos quedaron bajo la vigilancia de la CIA y de la FBI, les sacaron los pasaportes, no podían moverse en ninguna parte, si encontraban un trabajo los perseguían también. Evans' work is that it shows almost the whole 20th century, and he has made more than 80 films in over 20 countries. Joris Ivens fue un luchador de la paz, porque su arma fue una cámara. Su libro de memoria se llama La cámara y yo. Igual que él estuvo en muchas guerras, estuvo en Vietnam y estuvo en China y estuvo en muchos frentes, pero él era un hombre que militante, y su cámara era un poco su ametralladora. The men who never fought before, who were not trained in arms, who only wanted work and food, fight on.